Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados en este nuevo formato que al parecer ha tenido mucho éxito porque nos han mandado sus felicitaciones. Así que muchas gracias. Qué bueno que les gustó este nuevo formato. Y en esta edición estaremos hablando de que el Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico. Ya supera en este inicio de semana los $121.000. Así que estaremos hablando un poquito sobre eso. Además, tuvimos una semana nuevamente muy movida con Donald Trump a la cabeza de este discurso nuevamente pro aranceles y afectando de manera directa a algo que nos importa mucho, como es el precio del cobre. Aranceles del 50% a la importación de cobre y eso tuvo consecuencias directas en el metal rojo. Por otro lado, y en la misma dinámica de Donald Trump, vuelve esta retórica a favor de aranceles en la línea de pelearse con sus aliados comerciales, aplicando 35% de aranceles a Canadá y un montón de cosas más que vuelven a ser parte de los titulares que estamos conociendo día a día y que de cierta manera ya no ha impactado tanto al mercado porque al parecer ya no se le está creyendo mucho a Donald Trump con todo este discurso, entendiendo de que anuncia aranceles, los posterga, los disminuye y por lo tanto lo que menos tenemos ahora es certezas y al parecer, como ha sido siempre, es esta dinámica de negociar y tratar de alcanzar un acuerdo a favor de Estados Unidos. Así que importante también en este nuevo escenario que en realidad se ha mantenido durante los últimos meses de aranceles de Estados Unidos. Así que todo esto también, por supuesto, con las implicancias que puede tener para tus inversiones de cara al futuro. Así que si necesitas asesoría, si necesitas acompañamiento, agenda una reunión de diagnóstico absolutamente gratuita en donde te podemos acompañar en tus decisiones de inversión, ver qué alternativas se encuentran en el mercado, tanto en Chile, en el mundo, diferentes fondos de inversión, diferentes instrumentos financieros y por supuesto también mirar tus finanzas en una lógica de 360 grados, de manera integral, para de esa manera poder mejorar tu futuro financiero. Así que ahí está el link abajito, agenda una reunión de diagnóstico 100% gratuita. Entonces, vamos a las noticias, a lo que pasó esta última semana, qué es lo que manda en el mundo financiero, en los mercados. Y lo primero que podemos observar es una caída generalizada de los índices bursátiles. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq corrigen un 0,5% y algo parecido ocurre en Chile con el IPSA cayendo un 0,6%, pero esto ocurre en un contexto en donde baja de manera importante la volatilidad, porque a pesar de esta caída de los índices, la verdad que no pasó mucho. Tuvimos leves correcciones, pero en general los mercados estuvieron bastante positivos. De hecho, el Bitcoin subía hasta el día viernes pasado un 7% durante la semana y esa alza se extendió hacia el inicio de esta semana con un incremento adicional que lo lleva a estos $121.000. Por otro lado, tenemos al dólar index que se recupera un poquito, un 0,8%. El dólar en Chile sube fuerte, un 2,8% a pesar de esta alza importante del cobre. El petróleo WTI sube un 2,6%, el oro sube un 0,8% y el cobre es sin duda el protagonista de esta última semana, al igual que el Bitcoin, subiendo el cobre un 8,6% por este anuncio de aranceles por parte de Donald Trump. Así que el tablero está absolutamente mixto y viene una nueva temporada de resultados en Estados Unidos, así que probablemente siga este colorido tablero de las acciones norteamericanas. Lo que destaca es Nvidia, que vuelve a subir, alcanza nuevos máximos históricos y es la primera empresa que alcanza un valor de mercado de 4 trillones de dólares. Una locura, lo veremos más adelante el gráfico. Y bueno, estamos en esta dinámica de tarifas van, tarifas vienen, tarifas suben, o más bien tarifas se anuncian, tarifas se postergan, y todo este tema de las tarifas con Donald Trump a la cabeza, que la verdad creo, como siempre ha sido en realidad, se le cree poco. Y por ese mismo motivo es que los mercados siguen estables, tranquilos, a pesar de los anuncios. Este es un cómics que lanzó investing.com hace ya algunas semanas, si no meses, y la verdad que vuelve a ser parte de las noticias de esta última semana. Y en cuanto a cifras económicas, la verdad que no tuvimos muchas novedades. En China se entregaron cifras de inflación levemente superior a lo esperado, las cifras de inflación al consumidor y las cifras de inflación al productor. Por el lado de los costos, sigue muy baja, sigue en un terreno deflacionario,
así que esa situación se ha mantenido por harto tiempo en China. En Estados Unidos las minutas, no muchas novedades, las peticiones semanales de desempleo mejoraron la última semana, pero la verdad una semana en cuanto a noticias en Estados Unidos bastante pobre. Y por lo tanto pasamos al impacto que esto ha tenido en los mercados, en los principales activos financieros, en los índices bursátiles, y lo que traemos a colación como primer tema es esta alza importantísima del Bitcoin. Ya después de superar los máximos en los $112,000, se activa una señal al alza. Acá tenemos las bandas Bollinger, que por mi parte, desde mi análisis en los últimos años, he mirado mucho las bandas Bollinger como un indicador técnico que me permita poder observar cómo está la fuerza de algún instrumento, y en particular el Bitcoin, y precisamente se activa una señal al alza con esa ruptura de los $112,000. Así que sigue una trayectoria al alza en el caso del Bitcoin bastante clara, bastante evidente. ¿Y por qué lo traemos a colación? Porque creo que es algo importante que ya está siendo parte de la discusión, del análisis de los bancos de inversión, de las casas de análisis, en este caso como BCA Research. Hace rato que no traíamos a colación algo de BCA Research, en donde habla de este cambio importante que se da en el momento del Liberation Day, que es precisamente cuando Donald Trump anuncia todos estos aranceles. Y desde ese momento el Bitcoin avanza con mucha fuerza y el dólar pierde terreno. Y esto ha sido también dado a conocer, este análisis también por Covey Letter, que es una también empresa de análisis que es muy activa en la plataforma X, que también da a conocer este mismo análisis, esta misma situación. Y por lo tanto, esto tiene mucho que ver para lo que fue creado el Bitcoin, que básicamente es esta moneda descentralizada, esta moneda independiente, que no la controla nadie, y que ante una situación de pérdida de poder, pérdida de credibilidad y todo esto que en definitiva sabemos que ocurre en los países, que se manipula de cierta manera la moneda para fortalecer las exportaciones, para sacarse una crisis de cierta manera, como ha sido también en algunas ocasiones, y estas guerras de divisas que hemos visto a lo largo del tiempo, son perfectamente manipulables las divisas, eso es cierto. Ha ocurrido a lo largo de la historia financiera económica, y por eso el Bitcoin probablemente en este contexto es donde se ve más beneficiado, en donde precisamente aparecen estas ventajas que tiene esta moneda respecto a otros instrumentos. Así que puede ser esa una de las razones. Se está comentando bastante sobre esto en las últimas semanas, así que lo traemos a colación. Y por ese motivo es que este año precisamente dos de los activos que más han subido son precisamente activos refugio. Hoy día el oro, que siempre ha sido un activo refugio y ha subido ya a la fecha un 28%, y probablemente esta categoría del Bitcoin, que se parece al oro y que también puede tener esas características, ya subiendo este año un 26%. Después siguen todo más o menos igual, que lo hemos venido comentando semana a semana, pero era importante destacar este fuerte impulso que está teniendo en las últimas semanas el Bitcoin, y que da cuenta de esta situación que responde precisamente a la poca credibilidad que está teniendo hoy día Estados Unidos con Donald Trump al mando, y con esta inconsistencia y estas peleas que se autoinfligen y todo este debate en torno a los aranceles. Y otra de las noticias importantes de la última semana fue este market cap, esta capitalización de mercado de Nvidia, que alcanza los 4 trillones, y eso ha sido ni más ni menos que una multiplicación de 377 veces el valor de mercado de la empresa hace 10 años atrás. Esto ha sido, la verdad, una locura. El que haya invertido en esta empresa hace mucho tiempo atrás y se haya mantenido hasta ahora, evidentemente ha multiplicado muchas veces su dinero, y ha sido una de las empresas que quizás no se tenía tan a la vista, tan contemplado como la gran empresa del futuro, y finalmente esto ocurre. Así que importante a destacar, porque una empresa que alcance 4 trillones no se alcanza todo el tiempo. Vamos a ver después cuál va a ser la empresa que alcance los 5 trillones. Estará por verse en el futuro, pero evidentemente esto es algo a destacar. Y pasando a las expectativas de tasa por parte de la Fed, no hay ningún cambio prácticamente en la última semana, teniendo en cuenta que hubo pocas cifras económicas en Estados Unidos. Hace una semana atrás estaba aproximadamente el 94% en que se mantenía la tasa, y ahora bajó a un 93,3%. Y por el lado de la tasa para el mes de septiembre, también se mantiene todo muy parecido.
pasamos de una suma hace una semana atrás del 95% hasta ahora también un 95%, entre una mantención y una disminución en una vez de 25 puntos base. Así que todo muy estable en cuanto a las expectativas de tasa, y esto tiene mucho que ver con las cifras económicas en Estados Unidos, que no han sido grandes cifras. Eso cambia esta semana, ya que vamos a tener las cifras de inflación, así que ahí puede moverse esta expectativa, pero por ese motivo también es importante tener en cuenta el calendario económico, porque precisamente ese calendario económico impacta en las tasas, y si se impacta en las expectativas de tasas, eso también tiene consecuencias en los activos financieros, en los instrumentos que invertimos a diario. Y por lo tanto cerramos este capítulo del comportamiento de las bolsas con el desempeño que está teniendo el S&P 500, que ya alcanzó niveles en donde se ha estado estabilizando. De todas formas, la evolución a futuro es bastante favorable en la medida que se mantenga el S&P 500 sobre los 6.150 puntos, que era el techo anterior y ahora pasaría a ser el soporte. Así que por ese motivo, y como decía al inicio de esta presentación, todo lo que ha dicho Donald Trump, que hace algunos meses atrás hizo mucho ruido, impactó mucho a las bolsas, ahora prácticamente no se está tomando en cuenta, y es porque en definitiva se sabe el actuar, se sabe el comportamiento que tiene Donald Trump, y que hasta ahora la verdad que no ha tenido mayor impacto en cuanto a los aranceles en concreto. Y esta semana tenemos un nuevo webinar online, el ABC de los mercados, en donde vamos a hablar precisamente de proyecciones para el segundo semestre, y también vamos a hablar de planificación financiera, que es a lo que nos dedicamos, que es lo que trabajamos con todos nuestros clientes. Así que estará Fernando Sleve y Martín Herrero, ya muchos lo conocen, asesor también de Patrimon. Así que el miércoles 23 de julio a las 6 de la tarde tendremos este webinar 100% gratuito. Acá abajo el link en la descripción para que se inscriban. Así que aprovechen de tener en consideración una visión más de lo que está pasando en los mercados y lo que podría ocurrir en este segundo semestre. Y de esta forma aterrizamos en Chile, y como lo dijimos las semanas anteriores, vamos a hablar un poquito de política, porque ya estamos en tierra derecha para las elecciones presidenciales. Pero antes, hablar de una buena noticia como fue la inflación de junio, que fue una deflación, una caída del 0,4% en la inflación del mes de junio. Así que buenas noticias, la inflación, por lo tanto, de lo que va del año baja a un 1,9%, y en los últimos 12 meses un 4,1%. Así que son buenas señales, es una buena situación de que la inflación ya se esté controlando, de que idealmente terminemos el año bajo el 4% y que de aquí a 12 meses la inflación se sostenga en ese ansiado 3% anual. Así que una buena noticia, y eso también da espacio a que el Banco Central eventualmente en el futuro pueda bajar las tasas, lo cual de todas formas va a estar supeditado a lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos. Y en el ámbito político tenemos nuevas encuestas, sigue subiendo Janet Jara desde previo a la primaria, y post primaria ha ido ganando terreno, se ha ido ganando el corazón de los electores de izquierda, y por lo tanto pasa a primer lugar. Y también se afianza José Antonio Kast como el candidato más fuerte de la derecha. Baja de manera importante Evelyn Matei, pero de todas formas lo que ocurre cuando uno suma a todos los candidatos de derecha, vemos que hay una suma que supera aproximadamente el 45%, lo cual da cuenta y anticipa que precisamente la segunda vuelta la derecha tiene ventaja respecto a Janet Jara. Y ahí podemos ver, en el caso hipotético de que pasara Antonio Kast y también Evelyn Matei a una segunda vuelta, ganaría José Antonio Kast. Y si pasa Evelyn Matei y Janet Jara, ganaría Evelyn Matei. Y si pasa Janet Jara y José Antonio Kast, ganaría José Antonio Kast. Así que por ese motivo es que todavía la situación post primarias sigue siendo una situación que no ha cambiado, en donde la derecha seguiría siendo el partido o el conglomerado que debería ganar las elecciones presidenciales de fin de año. Y de esa forma aterrizamos en el comportamiento del dólar, que acá empezamos a hablar de lo que ha sido esta última semana con respecto al cobre, y acá tenemos un pequeño repunte del dólar a nivel global, del dólar index, se recupera hasta los 98 puntos aproximadamente, pero sigue estando bajo los 100, que es la gran resistencia, el gran límite que mantendría una evolución a la baja del dólar, por lo menos en el corto plazo. Y en Chile el dólar subió bastante porque
La lectura que se hace es que si bien el cobre subió de precio, ya está anunciándose medidas arancelarias contra los BRICS, contra Brasil muy antojadiza. De esa forma también nos repercute a nosotros, que también podrían venir medidas específicas que apunten a Chile, y por lo tanto la situación arancelaria y esta situación de Trump contra el mundo nos hace ver evidentemente un poquito más débiles, y por eso es que el peso chileno se debilita en la última semana, muy de la mano con lo que fue también el comportamiento de Brasil, que se vio bastante afectado por esta medida anunciada por Donald Trump. Y pasando al precio del cobre, esto evidentemente es una buena noticia, el tema es si será sostenible o no, si este repunte que tuvo el cobre se va a mantener de manera consistente sobre los $5 la libra o va a volver a caer a niveles bajo los $5 como se ha mantenido durante mucho tiempo. Entonces, acá hay una gran incógnita. ¿Cuál va a ser en definitiva el impacto que va a tener todos estos anuncios para el cobre y cuál va a ser el comportamiento que tendrá a futuro el metal rojo? Así que si es que se quedara el cobre en estos niveles y esto beneficiara a las exportaciones de cobre de Chile, debería ser una muy buena noticia. De hecho, mirando los términos de intercambio, que son mirar el comportamiento del petróleo, que es la línea morada, y mirar el comportamiento del cobre, hoy día tenemos términos de intercambio muy favorables para Chile. Nos beneficiamos por las exportaciones de cobre y nos beneficiamos por términos relativos, un precio del petróleo más barato. Y eso debería ser muy bueno para el comercio internacional, para la balanza comercial y para el peso chileno debería ser muy bueno estos términos de intercambio favorables. Pero está por verse porque, de nuevo, hay mucha incertidumbre en el corto plazo y no podemos saber bien cómo va a terminar esta historia. Y pasando al comportamiento de la bolsa chilena, tuvimos un leve impacto, una leve corrección. Ya ha comenzado el IPSA a lateralizar en este último tramo, así que veremos qué es lo que ocurre de cara al futuro, pero de todas formas mantiene una situación favorable de cara al futuro la bolsa chilena. Donde vemos un impacto mayor es donde se conjuga una caída en los precios de las acciones y también una caída del peso chileno, un alza al dólar. Vemos que el ETF de Chile se ha visto un poquito más afectado. Y esto responde muchísimo a este deterioro que se observó la última semana en Brasil. Acá tenemos el ETF de Brasil en dólares, que cae de manera importante la última semana por este anuncio antojadizo de Trump respecto a Brasil, por diferentes razones más bien políticas. Así que por ese motivo tenemos una caída en Brasil y también una caída en Chile, todo medido en dólares. Así que ahí hay un impacto real de lo que pasó en la última semana con estas medidas también. Y pasando al comportamiento de los multifondos, evidentemente el que suba el dólar y que las bolsas sigan en máximos es muy positivo para el multifondo A, que en la última semana sube un 1,8% y alcanza ya un 8,5% en lo que va del año. Multifondo C bastante bien también, subiendo en el año cerca de un 8%, y el multifondo E se ha visto algo afectado por este aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro y de toda la renta fija en general de largo plazo. Así que ahí tenemos un impacto negativo en la renta fija. Ahora, ¿qué podemos esperar de cara a esta semana, al futuro? Bueno, tendremos mañana martes cifras de inflación en Estados Unidos, en donde se espera un pequeño repunte en la inflación de los últimos 12 meses al 2,6%. Así que muy importante todavía, estamos a la espera de qué es lo que pase con la inflación a partir de todos los aranceles en Estados Unidos. También tendremos los precios de producción, el índice de precios al productor, que se conocerá el día miércoles. También siempre es importante monitorear lo que pasa con los costos. Y también tendremos ventas minoristas, que veremos ahí cómo está el consumidor norteamericano, que también es una incógnita respecto a lo que ocurra en el futuro. También tendremos inicio de temporada de resultados. Parten primero siempre los bancos. El día martes entrega JP Morgan, Citi, Wells Fargo, BlackRock, entre otros. Y el día jueves entrega Netflix, que es la primera tecnológica en anunciar sus resultados. Así que muy importante lo que ocurra con las proyecciones, especialmente de las empresas tecnológicas y de todas las empresas en general. Y algo positivo desde el punto de vista estadístico, cuando vemos después de 3 meses un rally del 25% como ha ocurrido ahora, la proyección a 3 meses, a 6 meses y a 12 meses, en el 100% de estas ocasiones, que son 5, los resultados son muy positivos. Así que este buen ánimo de la bolsa norteamericana en lo más reciente anticipa un buen futuro para los próximos meses. ¿Esto se cumplirá al 100%? Está por verse, pero las estadísticas suelen ayudar al análisis y es algo bastante favorable de cara al futuro.
Así que para cerrar, ¿cuáles son las implicancias para tus inversiones? Comienza la temporada de resultados en Estados Unidos, en donde veremos cómo siguen las proyecciones de ingresos y utilidades. Eso siempre es muy importante para el futuro. A la larga es lo que determina si la bolsa anda bien o mal en el largo plazo. Respecto a los anuncios de aranceles, ¿será una nueva oportunidad para ingresar a ciertos activos? Evidentemente, como ya hemos visto hasta ahora, mucho ruido, pocas nueces, y por lo tanto puede ser interesante el aprovechar alguna corrección en algún mercado en particular, entendiendo el comportamiento que ha tenido Donald Trump en el último tiempo. Y por lo tanto también mirar el comportamiento del dólar a nivel global, ya que esto va a seguir siendo una brújula en la era Trump por esta pérdida de poder que está teniendo el dólar en este último tiempo y esta relación inversa que ha tenido con el Bitcoin. Así que eso también es importante monitorear para ver cómo el mercado está interpretando todo este actuar de Donald Trump, que hasta ahora no ha sido muy acertado. Así que para finalizar, agenda una reunión gratuita de diagnóstico, el link está en la descripción y por supuesto siempre nos veremos en otros videos. Que estén muy bien, un abrazo, chao chao.